Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Ya es el episodio 10. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando desde la ciudad de Morelia, Michoacán, la ciudad de la cantera rosa, capital de esta entidad. El día de hoy hablaremos sobre el conflicto que se está desatando respecto a la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. En términos precisos, hablaremos sobre un concepto clave en un mundo globalizado donde todos los países, quienes lo conformamos, tenemos repercusiones respecto a las acciones que desempeñen algunos estados. El concepto es geopolítica y hoy hablaremos de eso. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América. Nada más para ponerlo en contexto. Te sigo invitando a que sigas las redes sociales de esta página. Ahí encontrarás la columna que escribo semanalmente y la cual esta semana se la dedico al proceso interno para la elección de consejeros distritales de Morena, en cara a las elecciones que vienen para el siguiente año y la tan esperada sucesión presidencial del 2024. Así que aquí comenzamos. En el memorioso de la semana, el sábado 30 y domingo 31 de julio se instalaron 345 centros de votación a lo largo de todo el territorio nacional para elegir a los consejeros distritales del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Todo esto con el propósito de renovar los órganos directivos estatales y el nacional respectivamente, lo cual tendrá gran importancia respecto a los procesos electorales venideros. El martes 2 de agosto, la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán, aún bajo la condición de Pekín de no hacerlo, evento que terminó por generar movimientos militares y una tensión mundial que se añade a la invasión rusa en Ucrania. El miércoles 3 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas señala que el mundo está a solo un malentendido y un error de cálculo de la aniquilación nuclear. En este sentido, el presidente de México menciona que la posición de nuestro país al respecto de todas estas tensiones internacionales es que no haya guerras, que se superposicione el diálogo y el entendimiento. El jueves 4 de agosto, en Holanda se declara escasez nacional del agua. ¿Se acuerda que alguna vez alguien dijo que las guerras en un futuro iban a ser por este líquido? Pues estamos avisorando lo que puede ser un principio de esta catástrofe. El jueves 4 de agosto también se logra rescatar a 5 hombres de la mina en Coahuila, después de que ésta se derrumbara a causa de una inundación al interior de esta. Aún siguen con las labores de rescate. En estos sucesos el tiempo apremia y esperemos que pronto se puedan rescatar a todos los mineros que están ahí atrapados. Esto es algo que ha acontecido en esta semana. Tengámoslo en cuenta por un tiempo más. Como lo dijimos al principio de este episodio, el día de hoy vamos a hablar del término geopolítica. Este concepto no es muy antiguo, aunque su primera aparición fue a principios del siglo XX por el politólogo sueco Helen, quien acuñó este concepto para estudiar la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados. Para este politólogo, el Estado no era solo un cúmulo de elementos que delimitaban a un autogobierno, sino que en sí era un ser viviente y su relación con la tierra era cuestión vital, pues de ésta se servía para su mantenimiento y protección. En palabras muy simples, la condición geográfica de un estado representa su espacio vital.
Posteriormente, el concepto fue galardonado por la Alemania nazi, la cual incluso lo instituyó dentro de sus aulas. En este momento, la geopolítica ya había trascendido no solo bajo lineamientos de un espacio vital, sino bajo elementos de expresión de política exterior, lo cual pretendía garantizar que la relación con otros estados añadiera valores geográficos en cuanto a defensa y producción. Sin este concepto, el imperialismo europeo de la Alemania nazi no se podría entender. Al paso del tiempo, este término se denostó porque se ligaba a deseos de amplitudes territoriales, es decir, de conquista por la historia de Alemania. Pero hoy en día, este concepto se ha concebido en las aulas de las ciencias políticas y de aquellas ramas que tienen que ver con las relaciones internacionales. No solo bajo un condimento que permite entender cómo este movimiento ha modificado el mundo de acuerdo a las relaciones internacionales, sino que también explica de una mejor manera las razones en un momento de la historia del mundo donde este se encuentra totalmente globalizado. La globalización, para no hacer más largo el discurso técnico, la vamos a entender como este modelo en donde los países están relacionados a través de las comunicaciones y el comercio, y en donde sus acciones repercuten en el mundo de manera instantánea. Una manera en que se entienden estos procesos es que las fronteras tienen ciertas porosidades para que puedan generarse los lazos entre otras naciones. El término parece no muy llamativo, geopolítica, pero es trascendente en estos momentos de nuestra historia. Solo para recapitular algo, el 24 de febrero del 2022 de este año, las Fuerzas Armadas rusas entraron a Ucrania, hecho catalogado por Rusia como un acto de liberación ucraniana, ya que considera a su gobierno como un gobierno de corriente neonazi. Sin embargo, se sobreentiende que la razón principal era desarticular la posibilidad de que Ucrania se introdujera a la OTAN, ya que esto garantizaría que en la frontera rusa se posicionara un fuerte despliegue militar liderado por los Estados Unidos. Esto es geopolítica en toda la expresión de la palabra. ¿Qué ha sucedido en el mundo después de este acontecimiento? Bueno, toda una serie de sanciones comerciales a Moscú, desde la prohibición de espacio aéreo para aviones rusos hasta hacer que los McDonald's salgan de ese país. Como consecuencia, Rusia ha dejado de exportar gas natural a países europeos, y de manera trascendental, lo mismo ha ocurrido con su exportación de petróleo. Además de definir que todas las actividades comerciales hacia el exterior deberán ser pagadas en rublos y no en dólares. El mundo ya ha sentido estragos al respecto de estas consecuencias económicas. ¿A qué nivel? Solo imaginemos que Japón ha decidido reiniciar sus plantas nucleares para producir energía en la isla a falta del gas ruso. La geopolítica vuelve a ser trascendente en el mundo. El entendimiento del territorio y su relación con el extranjero está haciendo modificar el orden del mundo en el que vivimos, a tal grado de que Rusia ya lo dijo una vez a través de su presidente Putin. Ya se acabó el momento del liderazgo de un solo país, refiriéndose evidentemente a los Estados Unidos de América. Todo esto que estamos platicando encendió alertas en el mundo. Y en aquellos tiempos, hace algunos meses, se llegó a decir que esta provocación de Rusia podía hacer despertar la crisis en China y en Corea respecto a sus territorios, donde ambos países reclaman el territorio de Corea del Sur en cuestión de Corea del Norte y el de Taiwán con respecto a China. Pues resulta ser que el martes pasado, como se dijo en el memorioso de la semana, empezó una nueva crisis geopolítica en el mundo. Pues la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, quien sería la segunda en posibilidad de suceder al presidente de los Estados Unidos, después de la vicepresidenta, visitó la isla de Taiwán. Hasta aquí todo parecería normal.
un representante de primer nivel de gobierno visita a una isla. El problema es que China ve a Taiwán como un territorio rebelde perteneciente al gigante asiático. El rango de esta visita es calificado por Beijing como un acto de provocación por parte del gobierno estadounidense, ya que éste reconoce la política de una sola China, es decir, que el gobierno de China continental está en Pekín y no en Taiwán. Sin embargo, si hay una visita de primer nivel a Taiwán, es porque de facto se está haciendo un reconocimiento de la provincia rebelde como un estado, hecho que no le gustó a Pekín. Y no se ve con buenos ojos ante su presidente. Tan así fue que desplegó un gran contingente militar al estrecho de Taiwán, y hoy en día esta isla está usando las estaciones del metro como posibles albergues en caso de una invasión a la isla. Geopolítica mejor explicada no se puede. Taiwán es el principal productor de chips, lo cual, si hubiera un proceso militar en la isla, separaría por completo esta producción y esto dejaría al mundo sin vehículos y sin radiotelecomunicaciones. Lo que está sucediendo en el mundo trae consecuencias importantes para todos, aunque los conflictos no se han generado cerca de nuestros territorios, y esto es importante de aclarar. El mundo tiene conflictos naturales importantes. Hay escasez de agua, hay pandemias, sequías, incendios forestales, fauna en peligro de extinción, y los gobiernos están siendo parte de conflictos bélicos, lo que en lugar de ayudar, solo añade a la lista algunos problemas más. La geopolítica llega a tener un rasgo inhumano, y normalmente se hace ver cuando se trata de favorecerse de los conflictos del mundo. Esperemos seguir teniendo mundo después de esta cadena crítica que se está desarrollando. A todos los que escuchan este podcast, si creen que elegir gobernantes está muy sobrevalorado, pongan atención en esto. En el 2024 elegiremos al líder de México que le tocará hacer frente a un mundo con necesidades grandes, con crisis energética y de producción de alimentos. Así que si eres de los que dice que todos son lo mismo, no es verdad. Hay unos más ineptos que otros. Ojalá eligiéramos de entre lo mejor. Y es muy posible que haya candidatos con esas capacidades. Pero es muy importante que nos quitemos la soga de los ojos y empecemos a entender que lo que nosotros elegimos cuando hay votaciones es a los que nos representan. Y estos que nos representan validarán las circunstancias que se estén llevando a cabo en el mundo. Ya hemos dejado muy claro que lo que pasa, aunque sea del otro lado de esta tierra, nos termina repercutiendo. El país está globalizado, dependemos todos de todos. No es posible que sigamos creyendo que quien está al frente de la presidencia lo único que va a hacer es resolvernos nuestros problemas, porque no es así. También tiene la responsabilidad de buscar una mejor política exterior para nosotros mismos, que termine beneficiando al país, pero también que termine siendo congruente con una necesidad humana en el resto del mundo. A ese nivel necesitamos representantes. Así es que yo les agradezco mucho su tiempo para escuchar este episodio. Les deseo un excelente fin de semana. Esto fue Removiendo el Avispero, ya en su episodio 10. Esta vez hablamos de geopolítica. Parece aburrido, pero lo que está sucediendo en el mundo tiene mucho que ver con este concepto. Así es que atentos a las noticias y a toda información que se esté generando, porque el mundo que conocemos, tal y cual es en este instante, está sufriendo cambios.
Yo les deseo un excelente fin de semana nuevamente. Esto fue Removiendo el Avispero.